Meta acaba de lanzar Muse Spark. Y aunque mucha gente todavía no está hablando de esto como debería, la verdad es que puede cambiar muchísimo la forma en que vas a usar la inteligencia artificial en tu día a día. Porque esto no va solo de un modelo más potente, va de algo mucho más grande. Va de la idea de meter la inteligencia artificial directamente dentro de las apps que ya usas todos los días. Y si esto sale bien, la IA va a dejar de sentirse como una herramienta aparte y va a empezar a sentirse como una capa más de Internet. Primero, que es Muse Spark. Según Meta, Muse Spark es su modelo más potente hasta ahora, pero aquí hay un matiz importante. No lo están vendiendo solo como más potente, en el sentido clásico de hacer mejores benchmarks o ganar una tabla comparativa. Lo están vendiendo como un modelo diseñado para ser rápido, ligero y útil a gran escala. Es decir, un modelo que no solo sea bueno, sino que también pueda vivir dentro de productos reales, que usa muchísima gente. Y eso cambia bastante el enfoque, porque una cosa es tener un modelo impresionante en una demo, y otra muy distinta es meterlo en aplicaciones que usan millones de personas todos los días, sin que la experiencia se vuelva lenta, pesada o incómoda. Ahí es donde Meta parece estar intentando jugar fuerte. La empresa dice que Muse Spark ya está impulsando la app y la web de Meta AI, y además que en las próximas semanas va a llegar también a WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y a sus gafas con inteligencia artificial. Y eso es lo más importante de toda esta historia, porque Meta no quiere que su IA viva en una app separada que abras de vez en cuando, no quiere que pienses, ahora voy a no entrar a una herramienta de inteligencia artificial. Lo que quiere es que la IA esté integrada en los sitios donde ya pasas tu tiempo. En otras palabras, Meta no quiere que cambies de hábito, quiere que tu hábito actual ya venga acompañado de inteligencia artificial. Y eso, si lo piensas bien, es una jugada enorme. Porque si la IA vive directamente dentro de tus chats, tus mensajes, tus búsquedas, tus publicaciones y tus apps de uso diario, entonces deja de sentirse como algo extra y empieza a sentirse como parte del sistema, como parte del producto, como parte de la conversación. Y aquí es donde Muse Spark empieza a ser interesante de verdad. Meta dice que este modelo es pequeño y rápido por diseño, pero suficientemente capaz para razonar sobre temas complejos como ciencia, salud y matemáticas. Eso significa que no están intentando venderlo solo como una IA rápida. También quieren que se perciba como una IA útil para tareas serias. Y aquí hay una idea importante. Durante mucho tiempo, la carrera de la IA se contó casi siempre como una carrera por quien tiene el modelo más grande, más impresionante o más espectacular. Pero cada vez está más claro que eso no es suficiente, porque no gana solo quien tiene la mejor demo, también gana quien consigue integrar mejor la IA en productos reales, quien la vuelve cotidiana, quien hace que usarla sea tan fácil que ni siquiera parezca que estás usando IA. Y ahí Meta tiene una ventaja enorme, porque ya tiene las plataformas, ya tiene los usuarios, ya tiene el tiempo de atención, ya tiene los lugares donde la gente pasa horas todos los días. Entonces la apuesta aquí no parece ser solo vamos a tener un gran modelo. La apuesta parece ser vamos a poner este modelo justo donde la gente ya está. Y eso puede cambiar muchísimo el comportamiento de uso. Piénsalo así. Hoy mucha gente usa una IA cuando se acuerda, cuando la necesita para algo concreto, cuando entra a una app específica o abre una web concreta. Pero si la IA empieza a estar ya metida en WhatsApp, en Instagram, en Facebook y en Messenger, el uso puede volverse mucho más espontáneo, más natural, más frecuente, más diario. Ya no sería algo que buscas aparte, sería algo que aparece dentro de tus conversaciones, tus dudas, tus tareas y tus interacciones cotidianas. Y eso es exactamente lo que puede hacer que esto sea tan grande, porque cambiar la calidad de una IA es importante, pero cambiar la frecuencia con la que la usas puede ser todavía más importante. Y aquí entran varias posibilidades. Por ejemplo, si Muse Spark acaba bien integrado en WhatsApp, muchísima gente podría empezar a usar IA dentro de chats normales sin sentir que se ha ido a una herramienta aparte. Si entra bien en Instagram, podría afectar cómo se busca información, cómo se crean contenidos, cómo se responde o cómo se interactúa con ciertas funciones. Si entra bien en Facebook y Messenger, podría reforzar esa idea de una IA que acompaña tu uso diario en vez de vivir en un lugar separado. Y con las gafas de Meta, la apuesta va todavía más allá, porque ahí ya no hablamos solo de IA en una pantalla. Hablamos de una IA que se mueve contigo, que te acompaña y que puede estar presente en tiempo real en tu entorno. Y eso ya no es solo una mejora de producto, eso es una visión de cómo Meta imagina la siguiente capa de computación, una capa en la que la IA no es un destino,
es una presencia constante. Ahora bien, también hay una pregunta importante. ¿Esto garantiza que todo vaya a salir perfecto? No, porque una cosa es la ambición y otra cosa es la ejecución. Integrar inteligencia artificial en productos masivos suena muy bien, pero también trae retos enormes: velocidad, privacidad, confianza, alucinaciones, respuestas incorrectas, calidad, moderación. Y, sobre todo, la sensación de si esto realmente ayuda o solo estorba, porque para que una IA se vuelva parte del día a día no basta con que exista. Tiene que ser útil de verdad, tiene que ser rápida de verdad, tiene que estar bien integrada y tiene que resolver algo sin hacer la experiencia más torpe o más pesada. Ahí está la prueba real, porque el gran reto de Meta no es solo lanzar Muse Spark. El gran reto es conseguir que millones de personas quieran usarlo de forma natural, sin sentir que es forzado, sin sentir que estorba y sin sentir que es solo una función más que está ahí de adorno. Y si lo consiguen, el impacto puede ser enorme, porque entonces la inteligencia artificial ya no sería solo algo que usas cuando entras a una app concreta. Sería algo integrado en la forma en que te comunicas, buscas, preguntas, creas y te mueves por Internet. Y eso nos lleva a la idea más importante de todo este lanzamiento. Muse Spark no parece solo una apuesta por un modelo, parece una apuesta por una nueva forma de distribuir la IA, no como producto separado, no como sitio aparte, sino como una capa encima de todas las plataformas que ya forman parte de tu vida digital. Y esa puede ser la jugada más inteligente de Meta, porque no necesita convencerte de ir a un sitio nuevo, solo necesita conseguir que su IA se vuelva útil dentro de los sitios que ya abres cada día. En resumen, Muse Spark es el nuevo modelo más potente de Meta, pero lo importante no es solo la potencia. Lo importante es que Meta quiere meterlo directamente en WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y sus gafas con IA. Quiere que la inteligencia artificial sea más rápida, más útil y más cotidiana. Y si esto funciona, la IA va a dejar de sentirse como una herramienta aparte y va a empezar a sentirse como una parte más de todas tus apps. Guarda este video, porque vas a seguir escuchando mucho sobre Muse Spark. Y si quieres que te explique todas las funciones nuevas y cómo podría llegar a cada una de estas apps, comenta Meta y te lo preparo.